pero ya tenemos a nuestro siguiente panelista, segundo invitado ya de esta jornada. Él es el director del CEFA, eh, Hugo Camus. Él es periodista de profesión, pero hoy día está a cargo de este comité tan importante de nuestro país y nos va a hablar justamente de la investigación oficial del fenómeno aéreo en Chile. Así que aquí lo vamos a poner ya en pantalla para que ustedes lo vean y le damos la bienvenida a Hugo Camus. ¿Cómo estás, Hugo? Bienvenido. ¿Cómo Gracias por estás? estar hoy. Gusto saludarte, Cristian, Carlos, Rodrigo, buenos amigos desde muchos años. Primero que nada, agradecerte, Cristian, la invitación a este encuentro OVNI. Eh, Primero por el gran esfuerzo que hay detrás de este tipo de actividades que vienes realizando, ¿no es cierto?, durante ya 2 décadas. Reconocemos el gran esfuerzo que hay detrás de estos encuentros, de estos congresos que habitualmente tú has organizado en La Serena. Así es que muy agradecido por esta invitación para que podamos compartir un poco la gestión y el trabajo que hace un organismo oficial del Estado de Chile para intentar explicar, ¿no es cierto?, todos los reportes que nos llegan diariamente de la ciudadanía, que está desde Arica, pasando por los territorios insulares hasta la Antártica chilena, y también de muchos amigos que nos escriben de países limítrofes, Argentina, Uruguay, Bolivia, Colombia, Brasil, Perú, Estados Unidos y Europa, exponiéndonos los casos, reportándonos algunos casos. Tengo que agradecer, ¿no es cierto?, a todos estos amigos que están también en esta transmisión desde Argentina, desde varios países latinoamericanos, Estados Unidos y Europa, que están viendo esta transmisión y la están siguiendo. Quiero señalarles que quien habla, ¿no es cierto?, pertenece a un organismo del Estado de Chile que depende de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Somos un servicio público que estamos, ¿no es cierto?, adscritos a todo lo que significa la información oficial sobre este tipo de fenómenos. Estamos abiertos a reportes, a consultas y opiniones diariamente a través de nuestra página web y de nuestro correo electrónico que nos hace la ciudadanía en general. Quiero señalar de que somos un organismo estatal totalmente transparente y hemos dado grandes pasos para poder argumentar esta transparencia que estamos realizando básicamente desde el año 2020, con la publicación de los casos que estamos resolviendo en forma trimestral. Ustedes pueden ver en nuestra página institucional, ¿no es cierto?, que es CEFA, que es www.cefadgac.gov.cl. Pueden ver los casos que hemos ido resolviendo desde el año 2020 hasta el mes de diciembre del año 2021. Y publicamos estos casos, ¿no es cierto?, en forma trimestral. También creo que es bueno para todos quienes nos están escuchando, nos están viendo, señalar de que este organismo no oculta nada, no tiene omisiones respecto a información y es absolutamente transparente. No participamos de opiniones, ni juicios, ni actividades conspirativas, como se habla por ahí, sino que somos absolutamente transparentes con la información y eso se lo debemos, ¿no es cierto?, por las formalidades que tiene un organismo del Estado de Chile. Así es que, bueno, agradecerte, Cristian, por esta invitación. Señalarle un poco antes de iniciar esta presentación de que una breve síntesis de los temas que vamos a abordar. Empezaremos un poco a hablar sobre lo que ha sido la historia de las instituciones oficiales que han estudiado estos fenómenos en Chile desde el año 1968 hasta nuestros días, para después pasar a explicar un poco cómo se ha materializado, ¿no es cierto?, un cambio estructural e importante en el CEFA desde el año 2017 hasta nuestros días.
El CEFA, este Comité de Estudio de Fenómenos Aéreos Anómalos, desde el año 2017 ha experimentado profundos cambios. Hasta el año 2017 podríamos hablar de un CEFA análogo. Hoy día estamos hablando ya de un CEFA netamente digital y yo diría un CEFA 5.0. Después hablaremos un poco del trabajo de extensión que hemos realizado en estos años, a pesar de los últimos 2 años, ¿no es cierto?, limitados un poco por este tema de la pandemia. Hablaremos sucintamente de la estadística que manejamos sobre los reportes que nos llegan y básicamente explicarles muy sucintamente la metodología que nuestros investigadores realizan para acometer los reportes que nos llegan diariamente al CEFA. Para después también dar un vistazo al trabajo que hemos realizado en pandemia en los últimos 2 años y terminar con un trabajo de extensión, ¿no es cierto?, con 2 videos que hemos filmado y editado, el personal y el equipo del CEFA, para dar a conocer la gestión que realiza este organismo. Yo quisiera empezar esta presentación compartiendo un pequeño video de parte de la gestión que nosotros realizamos. Así es que los voy a dejar con eso y luego posteriormente empezamos con la presentación propiamente tal. ¿Me escucha, Cristian, no? Sí, te escucho. Ese es el video 3, ¿cierto? Este es el video, a ver, déjame ver cuál es el video. Sí, me parece que es el video 3. Sí, se puede proyectar, Cristian. ¿Tú podrías proyectarlo? Ahí está. Diariamente llegan al CEFA fotografías e imágenes de todo el país y que son ingresadas para que nuestros investigadores inicien su estudio. A quien reporta se solicitan datos de fecha, horario y lugar geográfico del avistamiento. Lo anterior con la finalidad de ir construyendo el caso y buscando el origen de las imágenes, a menudo muy lejanas y borrosas, y de luces que se observan en las noches. Solicitamos a una de nuestras expertas en fotografía, Diana Belvederesi, que inicie su estudio con la finalidad de determinar si la fotografía es original o bien si ha sido alterada. En forma paralela, nuestros investigadores analizan lo recibido usando programas especiales, buscando información y metadata que indiquen el lugar, la hora, la fecha y otros parámetros. Lo anterior para contrastar con el testimonio dado por quien reporta. También, dependiendo de la hora y el lugar, se solicitan datos del estado del tiempo y se localizan las operaciones aéreas registradas en la zona. Se piden informes a instituciones públicas y privadas respecto a, por ejemplo, vuelos de drones, globosondas o barcos de pesca en alta mar. Si se sospecha que la imagen a menudo borrosa puede deberse al vuelo de un insecto o un pájaro, se solicita la colaboración de académicos especialistas en ornitología y entomología. Cada caso, cada imagen que llega al Comité de Estudios de Fenómenos Aéreos Anómalos es analizada en profundidad. La idea es encontrar el origen de un objeto que para quien lo reportó a primera vista pareciera ser un objeto volador no identificado u ovni. Más del 70% de los reportes que recibe el CEFA tienen explicación. Aproximadamente un 26% de ellos se encuentra pendiente por falta de testimonios y entre un 3 y un 4% es declarado inexplicable. En esta última situación, todos los estudios quedan archivados digitalmente con la finalidad de que en el futuro surja algún nuevo dato que ocasione la reapertura del caso y la búsqueda definitiva de su origen. Bien. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Cristian, perfecto. Bien, quería exhibirle compartir este video para que pudieran
digamos, adentrarse un poco en lo que es este comité, cómo trabaja este comité. Y ahora entonces empezaríamos con la presentación propiamente tal. Mientras le comentamos a nuestros amigos que están siguiendo la transmisión que pueden hacer sus preguntas también a través del chat y posteriormente al final vamos a hacerle todas las preguntas o alguna de esas preguntas porque sabemos que van a ser muchas a Hugo para que pueda ir contestándolas al final de su presentación. Cristian, te pediría por favor que me ayudes con la presentación. Ya, te la acaba. Perfecto. Bien, este comité durante más de 20 años, ¿no es cierto?, tuvo como identificado como un comité de estudio de fenómenos aéreos anómalos. Sin embargo, la Dirección General de Aeronáutica Civil determinó en octubre del año pasado que este comité se convirtiera en una sección dentro del aparato administrativo y organizacional de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Nuestra misión principal es apoyar la seguridad de las operaciones aéreas. Esa es nuestra misión y con ese objetivo es que trabajan nuestros investigadores. La siguiente, por favor. Bien, como hablábamos un poco cómo se inició la investigación de estos fenómenos en Chile, se inició oficialmente el año 68 y perduró hasta el año 1975, también en dependencia de la Oficina Meteorológica Nacional, ahí en la Quinta Normal, en Santiago, y fue dirigida por el director de entonces de la Oficina Meteorológica Nacional, Napoleón Bravo, y 2 meteorólogos que colaboraban, ¿no es cierto?, en la investigación de estos casos. Esta oficina nació en una época en que los medios de comunicación masivos, ¿no es cierto? Estoy hablando de radioemisoras y publicaciones en papel, de medios escritos, abundaban la información sobre, que daban cuenta sobre los vuelos y observaciones y avistamientos de objetos voladores no identificados tanto en el territorio nacional como en el extranjero. A raíz de esto, Napoleón Bravo, que formaba parte de la sociedad científica de la época, que se reunía una vez a la semana en el centro de Santiago, y en la que participaban médicos, geólogos, ingenieros, etc., en sus tertulias semanales, comentaban, ¿no es cierto?, las principales informaciones que llegaban a los medios de prensa y que publicaban los medios de prensa de la época, y determinaron en un momento que pudiera conformarse un grupo destinado a investigar este fenómeno que aparecía publicado masivamente en los medios de comunicación de la época. Así nace esta comisión en dependencia de la Oficina Meteorológica Nacional en la Quinta Normal y que funcionó hasta el año 1975, reuniendo aproximadamente 22 reportes, parte de los cuales fueron enviados en esa época a la Universidad de Boulder, Colorado, en donde se estaba realizando y llevando a cabo, ¿no es cierto?, la famosa investigación del libro azul. La siguiente información. Bueno, luego de eso, el año 1997, a raíz de una serie de avistamientos que se producen sobre los cielos nocturnos de Arica, a fines del mes de marzo y comienzo del mes de abril de 1997, entre ellos un avión institucional del ejército, ¿no es cierto?, que da cuenta de una serie de luces que zigzaguean y se desplazan en los cielos nocturnos. Esto llegó a los medios de comunicación de la época y durante 3 días los medios de comunicación, tanto en Arica como en Santiago, destinaron parte de sus páginas a cubrir, ¿no es cierto?, los reportes que señalaban los ciudadanos, los ariqueños, y además, ¿no es cierto?, en este caso, un avión institucional del ejército.
Esto, uno de los periodistas de La Estrella de Arica logra llamar por esos días al jefe de aeropuerto, del aeropuerto Chacayuta en Arica, consultando si efectivamente existían vuelos durante los horarios en que se habían visto estas luces, y el jefe de aeropuerto señala de que en realidad no hubo operaciones durante los momentos en que se reportaron esas luces. Y a continuación el periodista le pregunta al jefe de aeropuerto si en realidad el personal aeronáutico había observado ovnis. Y el jefe de aeropuerto le señaló cándidamente que efectivamente también el personal aeronáutico había observado objetos voladores no identificados. Esto ocasionó un revuelo a nivel de autoridades, ¿no es cierto?, dentro de la Dirección de Aeronáutica, el Ministerio de Defensa y el gobierno, y finalmente el gobierno de la época, con el apoyo de la Fuerza Aérea de Chile, ¿no es cierto?, y con el asesoramiento del comandante en jefe de la época, y también, ¿no es cierto?, de un controlador de tránsito aéreo, Gustavo Rodríguez, que ustedes deben conocer muy bien, que trabajaba en la Dirección General de Aeronáutica, decidieron, ¿no es cierto?, crear un organismo como el Comité de Estudio de Fenómenos Aéreos Anómalos para poder dar una explicación a la ciudadanía sobre este tipo de fenómenos que se estaban observando en Arica y en distintos puntos del país. Nació este comité con la misión de crear una base de datos y con el objetivo específico y más importante de apoyar la seguridad de las operaciones aéreas. Vamos con la otra. El organigrama actual ahí del CEFA es, hoy día ya no dependemos de la Secretaría General, sino que dependemos del Subdepartamento Comunicacional, ¿no es cierto? Este director es el que se relaciona, ¿no es cierto?, con la jefatura del Subdepartamento Comunicacional, y luego vienen nuestros investigadores, tenemos 2 investigadores más un asistente técnico, y asesores internos y externos, asesores internos, meteorólogos, ingenieros, pilotos de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que nos colaboran cada vez que nosotros lo requerimos y en forma absolutamente voluntaria. Y también contamos con la asesoría de destacados académicos, ¿no es cierto?, investigadores externos, geólogos, ornitólogos, entomólogos, pilotos, ingenieros aeroespaciales y astrónomos que también nos colaboran en forma ad honorem, ¿no es cierto?, cuando nosotros requerimos su opinión respecto a uno de los reportes que nos llegan. Y además hay un staff de asesores de las Fuerzas Armadas, delegados del Ejército, la Armada, Fuerza Aérea, Carabineros y PDI, que nos colaboran también en la investigación de los casos aeronáuticos. Vamos con otra. Bueno, el CEFA del año 2017, como señalaba anteriormente, era un CEFA absolutamente análogo, que, digamos, su labor era eminentemente, se confeccionaban documentos en papel, todo se hacía en papel, los archivos que nosotros teníamos en el CEFA del año 2017 eran todos archivos en papel, no existía mucha información en digital, así es que en esa época empezamos a cometer el trabajo de establecer, crear y diseñar un servidor exclusivo para el CEFA dentro del servidor central de la Dirección General de Aeronáutica Civil para poder almacenar, ¿no es cierto?, y registrar en este servidor los reportes que nos han llegado desde el año 1997, bueno, hasta nuestros días. Hoy día contamos con ese servidor que nos permite asegurar que la información que poseíamos en papel no se pierda. Encontramos mucha información por los años que estaba perdiéndose, ¿no es cierto?, en papel, y logramos rescatarla, digitalizarla, ¿no es cierto?, y escanearla y subirla a este servidor. Esta digitalización duró aproximadamente casi un año, nos tomó digitalizar toda esa información.
Junto a ello, diseñamos también un informe ejecutivo para los reportes que nos estaban llegando. Este informe ejecutivo, ¿no es cierto?, consta de la descripción del reporte, del análisis que se efectúa, de quienes participan, los testimonios que recibimos, las entrevistas que se confeccionan, hasta llegar a una conclusión. Todo eso está estampado en un diseño de un informe ejecutivo que ha sido homologado recientemente, desde el año 1997 hasta nuestros días. Hay una homologación completa de esto, de no solamente cómo se investigan estos reportes, sino que también cómo se describen. Vamos entonces. También en estos años, en estos 5 años, diseñamos un instructivo técnico de procedimiento en el cual hacemos una descripción formal de las actividades que realiza el CEFA, quiénes son los responsables, definimos conceptos respecto a cada una de las etapas de la investigación, hacemos una clasificación de casos, cómo se debe realizar el análisis y la investigación, los plazos de cierre y los informes que deben evacuarse tanto a nivel interno del CEFA como a su canalización hacia los organismos dentro de la Dirección General de Aeronáutica Civil, como también a las respuestas que se dan a quienes nos reportan este tipo de avistamiento. También hemos confeccionado una breve historia que hemos terminado a fines del año 2021, de lo que ha sido el desarrollo y la evolución de este comité, hoy día sección, y hemos integrado a esta breve historia que después compartiremos en los próximos días quizás con ustedes, una breve historia también de quienes han sido los pioneros de la ufología en Chile. Lo hemos integrado. No hemos integrado a todos, pero hemos hecho un esfuerzo por reconstruir, ¿no es cierto?, parte de la historia a través de monografías de cada uno de los ufólogos que iniciaron esta investigación tempranamente en Chile en los años 50 y que se ha desarrollado hasta nuestros días. La siguiente, por favor. Bien, entre las novedades, ¿no es cierto?, que hemos tenido y que hemos incorporado en estos últimos 5 años, hasta el año pasado, mediados del año pasado, presentábamos un formulario, ¿no es cierto?, que estaba presente en nuestra página web, el cual debían llenar, ¿no es cierto?, tanto el personal aeronáutico, las tripulaciones de aeronaves, como también los ciudadanos que nos reportaban este tipo de avistamientos. Con la experiencia que hemos reunido en estos años y además con la vorágine del desarrollo, ¿no es cierto?, de las redes sociales y de todo lo que ha sido Internet en los últimos años, decidimos modificar y modernizar este formulario, que contemplaba básicamente quien reportaba tenía que escribir y describir la información respecto a lo que estaba observando, respecto a la forma, en relación al vuelo, en relación a los colores, respecto a su situación geográfica, altitud, longitud, latitud, etc. Esto demandaba, este formulario, demandaba un buen espacio de tiempo para quienes lo debían completar, especialmente las tripulaciones de aviones comerciales e institucionales, que a menudo no tienen mucho tiempo para llenar formularios porque están siempre, ¿no es cierto?, operando. Y decidimos confeccionar un formulario digital que ya está en nuestra página web del CEFA desde el año pasado, en el cual formulamos las preguntas, básicamente las mismas preguntas que se hacen respecto a la descripción del fenómeno que se observa, a las características, a la forma, a los colores, a la velocidad, a la orientación, etc. Pero con la facilidad que hoy día
al hacer esas preguntas hemos incorporado una serie de alternativas que quienes reportan solamente tienen que elegir esa alternativa, ¿no es cierto? Y van desarrollando y completando este formulario que hoy día no demora más de 5 minutos en realizarse y nos llega inmediatamente a nuestro servidor. También cuando nos llega a nuestro servidor hemos desarrollado, ¿no es cierto?, un programa que nos permite identificar a quién está reportando. Les entregamos una clave para que reporte oficialmente el avistamiento. ¿Por qué esto? Porque yo diría que en los últimos 24 meses empezamos a recibir una serie de reportes sobre avistamientos que nos ocupaban muchísimo tiempo en investigarlo y que finalmente cuando intentábamos comunicarnos con quien reportaba, ¿no es cierto?, habían dado reportes de teléfonos falsos y de correos electrónicos falsos. Esto nos llevaba a perder mucho tiempo en una investigación que finalmente no llevaba un buen destino, porque la persona responsable, ¿no es cierto?, había inventado quizás la información o el reporte. Así es que este fue un gran avance que hemos experimentado en estos últimos años. La próxima, por favor. Bueno, desde el punto de vista de la extensión que hemos realizado hasta el año 2019, también creamos el año 2019 una sala de dioramas que anteriormente se usaba en nuestras dependencias, se usaba como una sala de reuniones. Diseñamos y creamos una serie de dioramas respecto a casos emblemáticos, ¿no es cierto?, de Chile y del extranjero, incluyendo el caso Roswell y el caso de Kenneth Arnold y el caso acá de Chile del avión institucional, ¿no es cierto?, el Citation, el año 2000, ahí en marzo, en Angostura, y una serie de avistamientos célebres que ustedes deben reconocer, que por ejemplo el caso de Bélgica, un caso de Brasil, el año 86. Esta sala de dioramas, ¿no es cierto?, nos sirvió hasta el año 2019 para empezar a realizar una serie de visitas guiadas por parte de estudiantes universitarios, secundarios y también de personal de la Dirección General de Aeronáutica, en la cual le explicábamos un poco cuáles eran nuestros procesos, cómo se trabajaba y le describíamos parte de los principales avistamientos, ¿no es cierto?, que han sido conocidos en todo el mundo. En forma paralela también creamos el año 2019 un centro de operaciones con la incorporación de programas computacionales que nos permiten ver en tiempo real el tráfico aéreo que existe dentro del espacio aéreo controlado por Chile. También podemos observar en estas pantallas en tiempo real la órbita de la Estación Espacial Internacional, el traqueo también de los satélites Iridium y los satélites, ¿no es cierto?, de Starlink, que nos permiten también en nuestras investigaciones ir descartando hipótesis respecto a avistamientos que la gente o la ciudadanía nos reporta. Ustedes pueden observar en esta diapositiva parte de lo que es el centro de operaciones con las pantallas, ¿no es cierto?, y cómo realizamos en parte las investigaciones correspondientes cuando empezamos a buscar y a localizar, ¿no es cierto?, el reporte que estamos investigando. La próxima, por favor. Estamos entonces, también el año 2019 iniciamos una serie de estas visitas, como comentaba, y en una sala de reuniones exhibíamos presentaciones y
videos respecto a este tipo de fenómenos a estudiantes universitarios, estudiantes secundarios y funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil. La idea, ¿no es cierto?, es que este tipo de visitas guiadas, una vez que pase el actual escenario sanitario, pueda volver a realizarse y poder complementar, ¿no es cierto?, y compartir y extender la difusión del trabajo y la gestión que hace este organismo estatal en Chile. Para ello, hemos implementado, ¿no es cierto?, una serie de medios para poder informar, para llevar estos medios a exposiciones, ¿no es cierto?, a instituciones, establecimientos universitarios y educacionales secundarios. Hemos desarrollado unos tableros de información para mantener estos tableros y estos dioramas en algunos centros culturales y junto a ello poder dar charlas y conferencias respecto a la gestión y el trabajo que hace esta sección de estudio de fenómenos aéreos anómalos. Bueno, hablando un poco sobre lo que se ha hecho en estos 24 años de existencia, hasta el momento llevamos hasta el mes pasado 1.660 casos reportados, de ellos 81 casos son aeronáuticos. De esos casos, el 65% están resueltos. Hay los casos inexplicados, ¿no es cierto? Tenemos un 1,3%. Estos casos y esta estadística, como ustedes saben, se van modificando mes a mes con el ingreso de nuevos casos y con la resolución también de antiguos casos. Y en estudio tenemos alrededor de un 35%. ¿Por qué están en estudio y pendientes? Porque quienes nos reportaron están comprometidos en hacernos llegar testimonios, videos, imágenes, bien entrevistas respecto a lo que ellos han observado. Y por otro lado, ¿no es cierto?, tenemos pendientes documentos e informes que hemos solicitado a instituciones públicas y privadas. Esa es la razón por la cual tenemos cerca de un 35% de casos en estudio. Hemos desarrollado, de acuerdo a esta estadística que siempre se va modificando, ¿no es cierto?, mes a mes, que el origen geográfico de los casos principalmente se dan entre Arica y Parinacota, en Atacama, los lagos, Aysén de los ríos y la región de Ñuble. Básicamente, la mayor cantidad de casos de avistamiento que nos reportan a esta sección, ¿no es cierto?, provienen de Aysén y de la región de los ríos. Ahí ustedes pueden ver un poco cómo también hemos logrado identificar que la mayor cantidad de casos, de porcentaje de casos que nos reportan, ¿no es cierto?, se hacen en primavera y luego están repartidos, ¿no es cierto?, en otoño e invierno. El resto de los casos, para los mínimos casos que se reportan, son en verano, con un 12%. La próxima, por favor. Bien. También hemos determinado que el 75% de los avistamientos que se reportan se hacen entre las 8 de la noche y la madrugada, ¿no es cierto?, y las 24 horas. Y también el 50% de estos casos se reportan el día sábado. Y los colores que más abundantes que se reportan, un 63% de estos casos, ¿no es cierto?, reportan los testigos que lo que han observado es de color blanco, un 13% anaranjado a rojo y un 24% que se dividen entre diferentes otras tonalidades. Y el mayor porcentaje respecto a la forma con que han visto estos fenómenos, ¿no es cierto?, el 50% de los reportes que recibimos señala de que lo que más se observa son luces en movimiento, y luego en 25% han descrito
que se trata de objetos esféricos, un 13% ovoide y un 12% que van desde los rombos a diferentes otras formas. Bien, ¿cómo esta sección, cómo este comité desarrolla este tipo de investigación? ¿Cómo iniciamos nuestra investigación que está descrita en nuestro instructivo técnico de procedimiento? Quienes reportan a la izquierda arriba, ¿no es cierto? Puede ser cualquier ciudadano, pueden ser tripulaciones, hacen el reporte, nuestro investigador lo recibe a través del portal web. El investigador empieza a revisar los datos, las imágenes que nos envían. Si no envían imágenes, se solicitan esas imágenes de fotografías, de videos. Se hace un análisis forense, ¿no es cierto?, que implica la aplicación de programas computacionales para poder determinar si la imagen, ¿no es cierto?, nos da o nos entrega información respecto a las fechas, los horarios y la localización del reporte que nos ha hecho llegar, ¿no es cierto?, el testigo. Es una herramienta formidable para poder ir descartando posibles errores, ¿no es cierto?, y rectificaciones que se pueden conversar, ¿no es cierto?, o cuando uno entrevista a los testigos. Se hace también inmediatamente un análisis y una investigación de la localización geográfica. Una vez que se tienen esta referencia en términos de latitud y longitud, acudimos a los principales centros meteorológicos que tiene la Dirección General de Aeronáutica Civil, desde Arica hasta la Antártica, para determinar, ¿no es cierto?, qué tipo de tiempo existía a la hora, ¿no es cierto?, y en el lugar que el testigo reportó el avistamiento. Luego de eso, sucintamente nos vamos a analizar y a traquear las operaciones aéreas que se estaban realizando sobre el punto que dio a conocer quien reportó, y de ahí establecemos, ¿no es cierto?, información con FlyRadar y con nuestros sistemas de radar, ¿no es cierto?, contrastamos esta información. Nos vamos también a programas, ¿no es cierto?, que están disponibles en las redes sociales y en Internet respecto a la localización geográfica de planetas, estrellas, lluvia de meteoritos, etc. Y también chequeamos al mismo tiempo la posibilidad, ¿no es cierto?, y la existencia de satélites que estén pasando o naves espaciales que estén pasando precisamente por el lugar, por el punto que el testigo nos ha relatado que observó el avistamiento. Luego se reúne un comité, de ser necesario, se reúne un comité especial, en el caso de los aeronáuticos, para poder analizar en conjunto, ¿no es cierto?, con diferentes opiniones de nuestros asesores, el reporte. Luego de eso, una vez reunidas todas estas evidencias, se formula y se describe un informe ejecutivo con una determinada descripción de lo que ha sido el reporte, el análisis del mismo, los testimonios, las pruebas, las hipótesis y finalmente la conclusión. Este informe ejecutivo se eleva al secretario general, a la Dirección de Seguridad Operacional y a la Dirección de Aeródromos y Servicios Aeronáuticos, y también va al testigo. Hoy día, ¿no es cierto?, todos los informes ejecutivos y todos los reportes que nos envían a nuestra casilla electrónica o a través de nuestro portal, ¿no es cierto?, llevan como respuesta las conclusiones a quien nos ha hecho llegar su caso. Y luego llega, ¿no es cierto?, y se almacena toda esta información, imágenes, videos, testimonios, entrevistas, en un archivo digital que está en el servidor central de la Dirección General de Aeronáutica Civil.
Bien, ¿cómo hemos trabajado en el CEFA en el escenario pandemia? Estamos trabajando en forma telemática gracias a la digitalización y a la infraestructura computacional, ¿no es cierto?, que hemos montado dentro del CEFA para poder trabajar a distancia. En esto nos ha colaborado muchísimo el Departamento de Tecnologías de Comunicación e Información de la Dirección de Aeronáutica, proporcionándonos los programas respectivos. Contamos en el servidor central con toda la información con la cual podemos trabajar diariamente. Así es que no ha sido un problema poder trabajar en forma telemática. Hemos usado todos los recursos tecnológicos disponibles y hemos logrado hacer un trabajo eficiente, sobre todo destacando de que en escenario pandemia, el año 2020 y 2021, hemos recibido un récord de casos. El año 2020 superamos los 300 casos, el 21 también. En comparación con los casos que veníamos recibiendo, con el número de casos que veníamos recibiendo desde el año 2017 al 2019, recibíamos aproximadamente un centenar de casos al año. Con la pandemia, mucha gente ya empezó, ¿no es cierto?, en sus casas quizás a observar mucho más el cielo y producto de eso, de tener más tiempo de observación y de mirar el cielo nocturno, aumentaron, ¿no es cierto?, en más de un 200% la recepción de los casos por parte del CEFA. También, junto a la investigación que realizamos diariamente de cada uno de estos casos, por gestión interna, también tenemos metas que hemos cumplido en estos años, ¿no es cierto?, metas de difusión. Hemos efectuado una serie de teleconferencias a clubes aéreos, establecimientos educacionales y a las zonas aeroportuarias del norte, sur y austral del país, dando a conocer lo que es el CEFA, cuál es la gestión que realiza y el trabajo que realizamos. También, en forma paralela, hemos evacuado una serie de publicaciones. Ya les he comentado, ¿no es cierto?, que desde el año 2020 estamos publicando todos los casos que hemos ido recibiendo durante el año en forma trimestral. Así que ustedes pueden visitar nuestra página web y poder revisar los casos que se han ido resolviendo en estos últimos 2 años. También a eso hemos añadido la publicación de newsletter que compartimos con la comunidad aeronáutica. Y cuando hablo de comunidad aeronáutica es con nuestros aeronáuticos que se encuentran distribuidos, ¿no es cierto?, en los aeropuertos existentes desde Arica hasta la Antártica chilena, y además compartimos estos newsletters con nuestros asesores institucionales y con nuestros asesores externos. Vamos con la otra. Bien, también hemos implementado durante el año 2021, hemos actualizado nuestra página web en inglés. Ya les he hablado un poco de la implementación del formulario digital, ¿no es cierto?, que hace mucho más fácil a quien reporta, ¿no es cierto?, un avistamiento, demora mucho menos tiempo en reportar lo que ha visto, y eso es una estimulación, es una motivación adicional para poder reportar los casos. Y bueno, hemos hecho también 2 videos educativos para difundir la gestión y el trabajo que realiza esta sección, ¿no es cierto?, y que está disponible para todo el mundo en nuestra página web, que ahora pasamos a compartir, Cristian. Uno de esos videos es un video dirigido al público adulto y otro video diseñado también para los niños, para que entiendan un poco el trabajo y la gestión que realiza esta sección. Te agradecería, Cristian, que pudieran ayudarnos entonces para poder exhibirles estos videos. Bien, estamos viendo.
Bien, ustedes podían observar ahí un video que diseñamos, ¿no es cierto? Y se editó fundamentalmente que está encaminado, ¿no es cierto?, al público adulto respecto a poder entender, ¿no es cierto?, y comprender sucintamente en menos de 2 minutos cuál es la gestión y el trabajo que hace esta sección de este organismo del Estado de Chile. También nos preocupamos muchísimo de la educación. Parte de nuestros objetivos es tratar de compartir con las nuevas generaciones, ¿no es cierto?, el que conozcan el desarrollo de la ciencia y la tecnología y que a través del conocimiento, la ciencia y la tecnología actual puedan enfrentar y puedan observar y puedan analizar, opinar o dar algún juicio respecto al tipo de avistamiento o fenómenos aéreos que observen en el espacio aéreo nacional. Nos preocupamos de que a través de este video puedan, y a través de nuestra página web, de un banner que tenemos especial de educación, las nuevas generaciones puedan desarrollar un espíritu crítico respecto a la observación de este tipo de fenómenos aéreos. Así es que también nos dimos la tarea de poder describir, ¿no es cierto?, en términos muy simples a los jóvenes, a los niños, cuál es nuestra gestión y cuál es el trabajo del CEFA, y decidimos, ¿no es cierto?, vertirlo en un video que hoy día ustedes pueden conocer en nuestra página web. Te agradecería entonces, Cristian, que nos pudieras ayudar con ese video. Bien, he decidido terminar con esta exhibición de estos dos videos porque, como les comentaba, y creo que todos quienes participan en este panel, en este encuentro, estarán de acuerdo en que para avanzar en este tipo de temas, en este tipo de fenómenos que son muy complejos de estudiar y muy complejos de obtener evidencias observables, reconocibles,
es necesario que las nuevas generaciones puedan empezar desde temprana edad a desarrollar un espíritu crítico y a guiarse, ¿no es cierto?, por la metodología que utilizan las ciencias para obtener conocimiento y experiencia del mundo que lo rodea y también para la comprensión, ¿no es cierto?, de lo que es la vida, de lo que es el universo. La exploración y también la exploración de vida, ¿no es cierto?, más allá de nuestro planeta. Bien, eso es lo que quería compartir con ustedes, Cristian, Carlos, Rodrigo, y bueno, estoy a su disposición para las preguntas respectivas. Sí, oye, muchas gracias, Hugo. La verdad es que muchos comentarios, algunas preguntas también. Yo seleccioné algunas de las preguntas en el chat, muchos comentarios. Bueno, yo voy a ir seleccionando algunas para que tú las vayas viendo. Pregunta Carmen Césped, pregunta, señor Camus, ¿el comité recibe financiación extranjera? No, no. Somos un organismo del Estado de Chile, ¿no es cierto? Y que nuestro presupuesto está dentro del presupuesto que el Estado, ¿no es cierto?, determina para la Dirección General de Aeronáutica Civil. Canon Lucas dice, ¿se podría equipar algunos aviones con cámara o telescopio de última generación con motivos investigativos y de seguridad en el tema OVNI, como el proyecto Galileo de David Loeb? Bueno, nosotros el año 2017-2018 planteamos la posibilidad de que nuestro comité tuviera acceso a la adquisición de cámaras infrarrojas para colaborar con un convenio con el Instituto Millennium de Física, en la que trabaja, ¿no es cierto?, la geóloga experta en meteoritos chilena Millarca Valenzuela. Desarrollamos todo un proyecto para poder instalar estas cámaras en algunos aeropuertos del país que pudieran observar las 24 horas del día, ¿no es cierto?, la caída de meteoritos o, digamos, la operación de algún tipo de objeto o algún tipo de fenómeno. Este tipo de instalación de cámaras infrarrojas es costosa. En esa oportunidad realizamos todas las cotizaciones posibles, presentamos el proyecto, pero como, digamos, los recursos, ¿no es cierto?, en un país como el nuestro deben distribuirse mucho más eficientemente en el tema social, no hemos podido llevar a cabo la materialización de este proyecto. José Alfredo Nilo, también de nuevo acá usted como sección investigativa, estos objetos aéreos FANI, ya que demuestran ser cautos e inteligentes al momento de acercarse a los aviones y no dañarlos severamente. Según los reportes, ¿ustedes consideran que pueden ser teledirigidos o tripulados? Muy buena pregunta. Yo creo que Cristian se ríe también y Carlos por ahí debe estar sonriendo internamente con esta pregunta. Mira, la verdad es que tú le estás dando una connotación de que detrás de este tipo de fenómenos haya alguna voluntad y esa voluntad nos lleva, ¿no es cierto?, a que detrás de esa voluntad hay una inteligencia. Nosotros como organismo hemos detectado, ustedes han visto los porcentajes, tenemos muy pocos porcentajes de casos, ¿no es cierto?, la mayoría en realidad son aeronáuticos, de casos inexplicados. Como organismo estatal, como organismo oficial, ¿no es cierto?, formal, que nos debemos a la ciudadanía, no podemos especular y no podemos aventurar juicios ni opiniones respecto a un fenómeno que no conocemos en su totalidad. Ningún organismo oficial hasta el momento, ¿no es cierto?, el GEPAN, ni tampoco este nuevo grupo conformado en Estados Unidos, en el Pentágono, ¿no es cierto?, en la Dirección de Inteligencia, han dado a conocer de que tras este tipo de fenómenos hay alguna inteligencia extraterrestre. No podemos asegurarlo. Puede ser una hipótesis, pero
no contamos con la evidencia objetiva de que se trate, de que haya alguna voluntad, ¿no es cierto?, o de que haya alguna inteligencia detrás de los movimientos, ¿no es cierto?, y de los vuelos que se observan de este tipo de fenómenos. Aquí hay un comentario, sí, déjame, Carlos, un comentario que me parece muy interesante, que lo envía Víctor Hidalgo de Estados Unidos, que dice: don Hugo, siempre un placer poder revisar la extensa trayectoria de la investigación ufológica oficial en Chile. Es un orgullo hacer mención a la labor del CEFA en diversos foros ufológicos en Estados Unidos y Latinoamérica, en mayor de los éxitos en esta nueva etapa institucional. Saludos del programa radial Enigmas, ahí Víctor Hidalgo de Estados Unidos mandando ese saludo, hablando un poco de lo que es el CEFA a nivel internacional. Muchos investigadores que tienen la oportunidad, Rodrigo Fonsalía u otros, de ir a diferentes partes del mundo a dictar conferencias, generalmente se destaca, digamos, que nuestro país, que Chile tenga un comité oficial con recursos del Estado para investigar el fenómeno OVNI. Creo que es importante que exista y que siga existiendo un organismo como este. Sí, efectivamente, tienes razón. Mira, este organismo, quienes trabajamos en él, tenemos una profunda conciencia de servicio social. Sabemos que nosotros somos una herramienta, no sé si buena o no a juicio del público, pero que somos una herramienta para por lo menos intentar explicar lo que están viendo diariamente los ciudadanos entre Arica y la Antártica, y también ciudadanos de otros países que hemos mencionado. En los últimos 2 años, por ejemplo, hemos recibido bastantes reportes de Argentina, Colombia, Brasil, Estados Unidos, España, Europa en general. Pero por nuestras limitaciones, digamos, de normativa, nosotros solamente estudiamos, analizamos e investigamos este tipo de fenómenos dentro del espacio aéreo de responsabilidad de nuestro país. Ahora sí, Carlos. Sí, perdón, lo último que quería añadir. Cristian, Rodrigo Fuenzalía, Rodrigo Bravo, tienen clarísimo que este CEFA tiene las puertas abiertas para todos quienes estudian este fenómeno en Chile. Creo que nadie es dueño de la verdad. Nosotros no somos dueños de la verdad. Y por eso creo que hay que sumar los esfuerzos que hacen un Cristian Rifo, que hace un Rodrigo Fuenzalía, un Rodrigo Bravo, para poder avanzar, ¿no es cierto?, en la explicación de estos fenómenos. A lo mejor con el nivel de ciencia, el nivel de la tecnología que hoy día tenemos, no nos permite avanzar mucho en el conocimiento de estos fenómenos, pero lo importante es tener la capacidad, la voluntad, ¿no es cierto?, de poder agotar todos los medios para poder dar alguna explicación válida. Y si no encontramos esa explicación válida, lo decimos abiertamente, no sabemos lo que es, pero sí es importantísimo el testimonio, ¿no es cierto?, la información recopilada hoy día, en este siglo, que le pueda servir a lo mejor en los próximos 40 o 50 años a los investigadores que puedan reemplazarlos en el futuro y poder llegar a establecer alguna conclusión natural, digamos. Perdón, Carlos. Ahora sí, Carlos, todo tuyo. Seré muy breve. Sinceramente, primero, Hugo, gracias por estar en esta jornada. Yo le comentaba recién a Cristian por privado, y por WhatsApp privado, le comentaba que particularmente yo estaba muy interesado en tu exposición. ¿Por qué? Porque yo tuve, por esas vueltas a la vida, formé parte de la comisión de la Fuerza Aérea Argentina, allá por el 2011, cuando nació esta última comisión, durante varios años. O sea, tuve desde sus inicios durante varios años en la Comisión de la Fuerza Aérea Argentina. Por lo tanto, es un tema que particularmente a mí me interesa y mucho. Como te imaginarás, tengo un montón de preguntas, comentarios. Me encantaría charlar un día. Te invito así al aire, si alguna vez puedes estar en mi programa para tener una charla, un diálogo, una charla de café, digamos, como decimos en mi canal, para charlar, porque hay un montón para charlar. Me pregunto, tiro preguntas al aire, pero no para que me responda, pues estaríamos horas. Me pregunto si este cambio de la CEFA a comisión
de la CEFA digital, análoga a la digital, como dijiste vos, más allá de una cuestión interna, organizativa interna, tuvo algo que ver también el contexto internacional, digamos, porque justo allá por el 2017 salió todo el tema de los UAP y demás, de Estados Unidos y demás, si forma parte directa o indirectamente de algún contexto internacional. Me interesaría saber, por ejemplo, cómo es la colaboración entre las diferentes comisiones de la región, entre la de Argentina, no sé, la de Perú, por ejemplo, y por ejemplo, también si solamente se limitan al espacio aéreo, que es el ámbito natural de la organización de ustedes, o, por ejemplo, si investigan casos sobre tierra, digamos, un aterrizaje, por decirlo así, o casos de encuentros cercanos, de los llamados de encuentros cercanos del tercer tipo, segundo, tercer tipo, o cuarto tipo, inclusive, o solamente se limitan a los casos del primer tipo. Te tiro todos estos comentarios, sé que no estamos excedidos de tiempo, vos respondés lo que quieras, pero desde ya muchísimas gracias por estar esta tarde acá en esta jornada. Gracias, Carlos. Mira, la verdad es que nosotros por ley, este organismo investiga, tiene la obligación de investigar todo lo que nos reporta la ciudadanía. Y eso incluye, ¿no es cierto?, lo que tú has llamado contactos de diferentes tipos. Para nosotros es fundamental y para todo investigador, ¿no es cierto?, que tiene que argumentar objetivamente ante la ciudadanía los casos, es absolutamente fundamental contar con evidencias. Y si no tenemos esa evidencia, no podemos llegar a concluir algo. Efectivamente, nosotros hemos recibido casos, diferentes casos de diferentes estados, digamos, en que se incluyen relatos de visitas de alienígenas, etc. Pero esos relatos han sido acompañados por imágenes y por videos. Y ahí se terminan las visitas de alienígenas, porque de acuerdo a la tecnología con que contamos, ¿no es cierto?, para nosotros es fundamental poder analizar, ¿no es cierto?, la metadata de cada una de las imágenes y videos, y a través de esa metadata nosotros nos damos cuenta inmediatamente si ese video o esa imagen está trucada. Incluso hemos tenido casos extremos, ¿no es cierto?, con personas absolutamente identificables que nos han enviado una serie de imágenes de alienígenas, ¿no es cierto?, que han sacado de las páginas de internet o de la web, digamos. Entonces, nosotros definitivamente lo que te quiero decir es que recibimos todos los casos, ¿no es cierto?, que nos reportan los ciudadanos en Chile. Y eso incluye desde la A hasta la Z, ¿no es cierto?, desde los casos aeronáuticos hasta los casos, ¿no es cierto?, en que las personas señalan que observaron, digamos, unos seres. Preguntan acá por los OSNIs, objetos submarinos no identificados. ¿También son estudiados por el CEFA, dicen? Bueno, claro, como decía, nosotros por ley estudiamos todo lo que nos llega, porque somos un servicio público. No podemos negar por normativa no estudiar un caso. El caso de los OSNIs, nosotros no hemos tenido caso de OSNIs a menudo. Yo que recuerdo serán 1 o 2 que hemos recibido. Recuerden de que nosotros activamos la investigación y el análisis de un caso solamente cuando la persona, ¿no es cierto?, se identifica responsablemente y nos envía las evidencias del tema. Y la verdad es que tenemos que trabajar con evidencia, porque de lo contrario tendríamos que creer todo lo que nos dicen las personas y bueno, y hay personas que definitivamente, ¿no es cierto?, hemos descubierto que inventan cierto tipo de situaciones. Creo que, no sé si tenemos alguna otra pregunta, Carlos.
¿Algún No, no, otro no. comentario? Reitero, me pasaría horas, horas hablando con Hugo. Realmente te agradezco, Hugo, muy, muy didáctico todo, muy esclarecedor, porque yo no, si bien tuve la suerte también de estar en el año 98 con Andrea Simondini y Silvia, allá en el viejo Cefá, por decirlo de alguna forma, visitando las instalaciones, hablando, realmente desconocía los detalles de cómo estaba el funcionamiento del actual Cefá. Y bueno, me pareció muy, muy interesante. Me pareció también muy, muy interesante el tema de la divulgación o de la difusión a la ciudadanía, digamos, con esas visitas guiadas y demás, el apuntar a los pequeños también. Así que nada, felicitaciones, gracias. Y reitero, ojalá algún día puedas estar en mi canal en Demonios para tener una charla distendida, porque realmente quisiera charlar sobre un montón de temas. Encantado, encantado. Yo lo quisiera agregar, discúlpame, Cristian, yo sé que están con la hora, pero Sí. creo que hay un punto muy importante para nosotros en este tema. Como les digo, nosotros, el CEFA está abierto a todo el mundo, todos sumamos. Ustedes como investigadores tienen mucho que aportar. De hecho, nos hemos reunido alguna vez con Cristian, con Rodrigo Fuenzalía, con el secretario general de la Dirección de Aeronáutica. Y bueno, por circunstancias de la vida y por este escenario de pandemia no hemos podido fortalecer y potenciar esta cooperación, pero siempre estamos dispuestos a cooperar con todos. Las puertas del CEFA están abiertas a todo el mundo. Cristian, Rodrigo, lo saben. Y lo último, destacar lo importante que es para nosotros la educación, la educación de las nuevas generaciones. Sabemos que todos quienes se enfrentan y a quienes les encanta este tipo digamos, de fenómenos, ¿no es cierto?, están muy ligados y están muy motivados por todo lo que es la exploración espacial. Nosotros, y obviamente, ¿no es cierto?, están los matices digamos, que los diferentes estudiosos, ¿no es cierto?, señalan de la presencia de naves alienígenas, de vida extraterrestre. Bueno, nosotros estamos abiertos a eso, pero desde la ciencia. Aquí dice, estamos más cerca del contacto, dice esta actividad, y yo creo que, fíjese, sí, estamos más cerca del contacto porque hemos ido evolucionando como sociedades humanas. La tecnología, el conocimiento ha ido evolucionando. Tenemos ahí, ¿no es cierto?, los grandes avances que ha hecho Elon Musk en el área espacial. Lo que Elon Musk ha hecho en 10 años, la NASA nunca logró hacerlo en 60 años. O sea, cuando ustedes, ¿no es cierto?, ven despegar, ¿no es cierto?, y aterrizar verticalmente estos cohetes, eso era un tema fantástico de revistas de cómics de los años 50. Nunca lo pudo hacer la NASA y lo hizo un grupo de jóvenes al cual Elon Musk les dio la posibilidad de soñar y de concretar sus sueños. Y ha avanzado muchísimo. Elon Musk cree y tiene la convicción, ¿no es cierto? Y bueno, y tiene también los recursos para poder anunciar su arribo a Marte, ¿no es cierto? Y en los próximos 5 o 10 años. Y también lo que él quiere quizás para esta generación, hacer de la humanidad una civilización espacial. Tenemos la construcción del telescopio extremadamente grande, ¿no es cierto?, en Cerro Armazones, en el norte de Chile. Entonces, estamos avanzando digamos, a una velocidad fantástica. Tenemos el reciente lanzamiento en diciembre del telescopio James Webb, que nos va a llevar, ¿no es cierto?, a observar lo que era el universo hace 13.000 millones de años. Entonces, sí, yo creo que estamos más cerca. Cada vez estamos más cerca con el desarrollo de la tecnología, ¿no es cierto?, de descubrir la posibilidad de existencia de vida. A lo mejor una existencia de vida incipiente, o a lo mejor la existencia de vida inteligente, no lo sabemos, pero todos estos esfuerzos que se están haciendo a nivel de la ciencia, de la tecnología y hoy día de la empresa privada, nos está llevando, ¿no es cierto?, mucho más cerca de establecer algún tipo de contacto en el futuro. A lo mejor no va a ser ni el próximo año, ni en 10, ni en 15, ni en 20 años, pero sí, cada vez vamos a estar más cerca. Hay algunos científicos que dicen, o astrónomos que dicen, oye, eso es absolutamente difícil que se cumpla por las grandes distancias que existen dentro de la misma Vía Láctea o dentro del universo, pero bueno,
el azar. Ustedes, ¿no es cierto?, los ufólogos, por ahí Javier Sierra hablaba, ¿no es cierto?, del tema de la panspermia, de cómo, ¿no es cierto?, a lo mejor fuimos visitados, de cómo a lo mejor nos visitarán, a lo mejor volverán, no sé. Es un tema muy interesante. Hugo Camus, te quiero agradecer una vez más por ser parte de esta jornada, este encuentro de ufología. Como tú sabes, este encuentro iba a ser presencial. Teníamos contemplado que ustedes vinieran, digamos, de manera presencial, como tú ya lo has hecho también acá. En ese evento quería recordar de que además en ese encuentro presencial que pretendíamos hacer, teníamos contemplado hacer un homenaje a Gustavo Rodríguez. Yo había hablado con él, habíamos visto la posibilidad de que él viniera por lo menos a recibir este homenaje. Lamentablemente por el tema de la pandemia no se ha podido, pero lo tenemos contemplado para más adelante porque creemos que Gustavo Rodríguez ha sido un gran aporte también al trabajo que ustedes han hecho. Tenerlo ahí en los inicios del CEFA creo que fue clave para el éxito que ustedes han tenido, así que queremos hacerle un homenaje que merece, digamos, Gustavo Rodríguez, que fue parte, digamos, de la formación de muchos de nosotros que cuando estábamos partiendo conocimos a Gustavo Rodríguez en esos años, así que eso está pendiente y te comprometemos también para que ojalá puedan estar presentes también en esa jornada presencial. Así que muchas gracias por tu tiempo y gracias al CEFA, como siempre, por ser parte de los eventos que nosotros organizamos acá en la ciudad de La Serena. Encantado, Cristian. Muchas gracias. Muchas gracias a Carlos por escucharnos y feliz de poder contribuir, de poder difundir, de poder compartir lo que nosotros hacemos. Y bueno, una vez más, todos suman. Ustedes suman, nosotros sumamos y la verdad es fascinante este tema y feliz de poder participar y de poder conversar, dialogar sobre estos temas. Un abrazo, Hugo. Bueno, nosotros hacemos un alto pequeñito, porque ya tenemos a Víctor Tolosa y nuestro próximo invitado ya está ahí aquí lo tenemos, ahí ya lo vemos, y volvemos en unos minutitos. Espérenos.